Bienvenidos al capítulo número 3 de Politiza. Ya el tercer capítulo, el tiempo pasa rápido. Hoy vamos a hablar de un tema que está súper de moda, que aparte me parece muy importante que podamos comunicar, porque hay muchas dudas, hay muchos mitos, y es el tema de los aranceles. Y pues, ¿quién mejor para explicarnos estos temas que tú, Erico? ¿Cómo has Gracias, Juan. estado? Hola Isaac, bien, afortunadamente, pues mira, muy contento porque estamos prácticamente ya en nuestro tercer capítulo de Politiza MX. Perfecto. Y pues bueno, hoy quiero arrancar preguntándole al público que nos está viendo, ¿qué pasaría si de hoy a mañana todo lo que quieres comprar, como este teléfono, tu computadora que viene de importación, te empezara a costar el doble o un poquito más? Así de importante es este tema, así es como impacta en nuestras vidas en el día a día, a los comerciantes, a los empresarios, a todos los que tenemos que disponer de algún producto en algún momento. Entonces me gustaría empezar por definir qué es un arancel y de dónde viene esta política proteccionista que muchos llaman está pasada de moda. Un arancel es un instrumento que le permite al Estado, es decir, al gobierno de cada país, fijar parámetros mediante los cuales va a establecer un tope de importaciones que proteja su industria y que con este tope de importaciones permita evitar la competencia y por lo tanto evitar que se afecte la composición de su balanza comercial, de su balanza de pagos y su estabilidad económica. Es decir, pareciera complejo en términos de las decisiones económicas de un país, pero es relativamente sencillo. Por eso la manera en que tú lo planteas me gusta mucho, porque es cómo nos afecta a cada uno de nosotros el que se impongan o no se impongan aranceles. Un arancel es entonces una cuota que debe cubrir quien está adquiriendo un bien, una sobrecuota, ¿no? Por adquirir un producto Importado. extranjero, Claro. un producto importado. Es muy difícil tratar el tema hoy en virtud de que muchos de los productos que consumimos, una camisa, un suéter, unos lentes, unos jeans, unos tenis, lo que tú dices, nuestro celular, nuestra computadora, nuestro reloj, son productos de carácter global. Es decir, hace más de 4 décadas que los productos que consumimos han dejado de ser productos de contenido 100% nacional. Es decir, antes adquirías un jean y decías, este es un jean americano, este es un Sí, jean sí. gringo, ¿no? Oye, este rompevientos es francés, es suizo, ¿no? Eso hace 4 décadas dejó de existir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mercado global. Porque las grandes empresas en todos los ámbitos de la economía hoy producen desde una perspectiva global. Es decir, están buscando producir en el lugar en donde los impuestos para producir sean menores, en Claro. donde el capital de trabajo, es decir, la fuerza laboral, cobre menos salarios, en donde tengan la posibilidad de estar más cercanos en la conexión, ya sea marítima o aérea, a distintos mercados. Y ese abaratamiento de costos es el que permite que hoy tengamos más empresas globales compitiendo por si producen, y no nos extraña hoy encontrar una camisa, una prenda, cualquier cosa que diga hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en Singapur, hecho en Corea. Hoy esa parte del mercado global, lo que conocemos como los tigres asiáticos Sí. o la cuenca del Pacífico, es
un extraordinario competidor a nivel global, ¿no? Pero no nos extraña también que diga hecho en Brasil, o hecho en México, o hecho en cualquier otra parte del mundo, cuando estás adquiriendo una marca 100% gringa. Sí, claro. 100% americana. Entonces tú te compras unos jeans Levi's y dices, bueno, mis jeans Levi's, buenísimos, americanos. No, están elaborados en México. En Tijuana. Una camisa, una sudadera, está elaborada en Taiwán. Y dices, oye, pues si es mi camiseta Nike. Taiwán. Claro, mercados globales. Entonces, es muy difícil hoy pensar en el tema de los aranceles como medida de protección a la producción nacional cuando estás inmerso en un mercado global, de producción global. Claro, entonces, si lo ponemos en perspectiva, el arancel es un impuesto que se le pone a los productos no manufacturados en tu país, pero que se venden en tu país para proteger el producto interno. O que una parte de su componente es nacional. Okay. Porque también hay componentes, como decía yo hace un momento, puede ser producido al 100% en un país, pero puede tener componentes de otras partes del mundo. Claro. Entonces, esos componentes tienen un costo y eso va incrementando obviamente el arancel. Por supuesto. Y fíjate que ahorita, qué bueno que das esta explicación, porque está muy de moda en TikTok, muy de moda. Se le impusieron aranceles de parte de Estados Unidos a China, si no me equivoco, por ahí por el dato, por arriba del 114, 120% a algunos productos. A lo que China responde, me da igual. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a sacar a la luz que todos los productos que en su mayoría consumen en Estados Unidos como marcas de lujo, pues no están hechas en Italia, no están hechas en España. Aquí están mis empresas que lo están manufacturando y que solamente se mandan a España, se mandan a Italia a que le pongan hecho en España o le pongan la marca Hermès, le pongan la marca Christian Dior, lo que quieras ver, pero nosotros lo vendemos. ¿Qué voy a hacer? Te lo voy a vender a ti, consumidor americano, a un costo de fábrica, por así decirlo, pero no lleva la marca. Absolutamente. Mira, el tema es interesantísimo y es muy relevante porque a partir del inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ha establecido una política económica no solamente la comercial, sino una política económica de corte proteccionista. Y déjame en este sentido hacer algunas reflexiones. ¿Qué significa que la mayor economía del mundo, que son los Estados Unidos, adopte una política de protección? Significa que ha valorado que en el mercado global está perdiendo espacios y captación de ingreso como economía en el contexto global. Es decir, habría que pensar que en la economía participan distintos agentes económicos. Uno, el Estado, el gobierno, lo que produce el Estado, y otro, lo que producen los agentes económicos o las empresas nacionales y transnacionales, más allá de lo que se produce en las economías locales. Entonces, que la mayor economía del mundo diga, hagamos una pausa, protejamos nuestra economía, protejamos a quienes producen en nuestro país y nuestra participación en el mercado global, y particularmente veamos las desventajas que tenemos en el mundo. Y Donald Trump ha hecho dos observaciones muy puntuales. El mercado de América del Norte, que es
México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Acuerdo de Libre Comercio, ¿no? Antes TLC, Tratado de Libre Comercio, y voltea no a Europa en términos comerciales, sino voltea a ver a Asia, particularmente a China, y observa que se encuentra en una condición de desventaja en su participación global y que los ingresos que podría tener como economía nacional, es decir, como Estado, como agente económico responsable del control y el desempeño de la economía, el Estado, los ingresos nacionales, su balanza comercial y su balanza de pagos, está siendo deficitaria. Y cuando sucede esto y voltea a estas dos partes del mundo, lo que está haciendo es replantear las reglas del juego o las reglas comerciales. Los aranceles no es un tema de economistas, es un tema que nos involucra a todos. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos las cosas? Y una reflexión básica y sencilla que tenemos que hacernos es, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos toma esta decisión? Por un concepto que se llama crecimiento económico. El crecimiento económico significa que la capacidad que tiene un país con sus recursos naturales, ¿no? Con su capital de trabajo y con su tecnología para obtener ingresos, ¿no? Lo que produces. Sí, claro. Y las principales teorías económicas te van a decir, el crecimiento económico va a depender de la relación de estos factores o de cómo se dan. Y lo que está observando Donald Trump es que el crecimiento económico de su país no solamente no tiene el crecimiento adecuado, sino tiene un crecimiento desfavorable. Ahora, una parte importante que habría que decir es, bueno, está bien, vale la pena replantearse, pero ¿tiene la capacidad de modificar el modelo económico global? Ese es el tema. Definitivamente lo está haciendo. Los chinos se oponen y dicen, no, hasta cierto límite. Las medidas que tú tomes al interior no me van a afectar porque yo estoy debidamente protegido, porque he diversificado tanto mis mercados globales, que lo que tú me determines a mí o me impongas a mí como arancel para enviar a tu país, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque tengo el mercado europeo, porque tengo el mercado asiático, porque tengo de la cuenca del Pacífico perfectamente controlado, porque tengo el mercado de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente para los Estados Unidos es un tema complejo. Por eso el presidente de los Estados Unidos ha tenido que replantear también su posicionamiento respecto a Canadá y respecto a México. Allí hay mucho que platicar, pero en términos globales es eso. Antes de ahondar en el tema de México, que obviamente creo que todos los que van a ver este capítulo van a estar muy interesados de saber cuáles son realmente las consecuencias y cómo se va a replantear ahora el modelo de tratado comercial entre México y Estados Unidos con estos nuevos aranceles, me gustaría entender esto. Si está replanteando un modelo económico global, porque obviamente todos estamos inmersos en eso, quieras o no, me vendría a la cabeza pensar que va a haber reducción de importación, porque pues mucho comercio va a decir, pues no me conviene mandarle a Estados Unidos o no me conviene mandarle tal producto, pues porque de todos modos es perder dinero, porque no se va a vender por el incremento de costo dentro de Estados Unidos y también pues ya no va a haber tanta exportación porque supondríamos que se va a poder cubrir el mercado interno, lo que nos llevaría a un encarecimiento de muchas cosas y también a una reducción en la cantidad de productos que tenemos o que podríamos tener disponibles de la misma gama. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en un tratado comercial de establecer aranceles de este tamaño, ¿no? Claro. Digo, tu pregunta
es muy inteligente y muy clara. A mí me gustaría, justo respondiendo a este planteamiento, que pensemos en lo siguiente, en términos de lo que pasa en México, lo que nos sucede a nosotros como mexicanos y en esta condición. Habrá que pensar que nuestro país ha pasado por distintos modelos económicos. Sí, totalmente. Para no irnos muy lejos en la historia económica, pensemos después de la época postrevolucionaria, Ok. ¿no? México se transforma, cambia a partir de la Revolución Mexicana y de los años 20, ¿no? Y a partir de los años 20 y hacia los 40 empieza a retomar su desarrollo económico. Pero hay tres modelos que marcan la historia económica de México. El primero de ellos es el modelo de desarrollo estabilizador. Y este modelo de desarrollo estabilizador, Isaac, viene de 1954 hasta 1970. ¿Y cuál fue su principal objetivo del modelo de desarrollo estabilizador? Promover la industrialización del país. Entendamos que después de una revolución como la que tuvimos en México, pues prácticamente el sistema de producción se transformó radicalmente, porque pasamos también de ser una economía centrada en el sector primario, en el sector agrícola, a una economía que quería industrializarse, que necesitaba industrializarse, y entonces el Estado mexicano empezó a invertir cada vez más en las grandes industrias, fundamentalmente la industria energética, la producción de energía, la producción de electricidad, ¿no? La producción de agua, pero lo más importante, la producción petrolera. Y en este modelo de desarrollo estabilizador, México se fue especializando en un recurso natural, de los que hablábamos hace un rato, de los factores de la producción, que es el petróleo. Entonces nuestra economía se centró fundamentalmente en eso. Buscamos la industrialización a partir de estos elementos de 1954 a 1970. Y mira, parece mucho tiempo, pero yo nací en 1970. ¿No? O sea, también es un tema muy reciente. Bueno, ¿qué pasa después? A partir de 1971 y hasta 1982, casi una década, se optó por un modelo de desarrollo que llamamos modelo de desarrollo compartido, en donde el eje central de la producción era el Estado, el sector público. Y entonces, déjame decirte que durante toda esta década sí hubo el desarrollo de grandes y importantes empresas en nuestro país, más allá de la industria petrolera, pero empezamos un esquema de industrialización, por eso dice modelo compartido, en donde el Estado seguía siendo el gran rector y empezó a acumular un montón de sectores productivos que lo volvieron ineficiente. El Estado entonces empezó a producir todo tipo de bienes y servicios que terminaron generando una carga en el presupuesto del Estado, en el presupuesto del gobierno, para producir y competir con empresas nacientes o con empresas que ya se venían desarrollando y que permitieron el desarrollo de la economía. Pero a partir de 1982 empezamos a vivir un cambio relevante que es vigente hasta el día de hoy, que es un modelo económico que mira hacia afuera, o lo que conocemos como modelo económico neoliberal. ¿Cierto? Cierto. Y entonces México se abre y empieza a participar de los mercados globales y vienen entonces las grandes e importantes reformas a la economía del país. El Estado empieza a vender las empresas, incluyendo también los servicios financieros y de banca. Sí. ¿No? Se abre el país
se disminuye la deuda, se contiene la inflación y el país empieza a crecer, pero viendo hacia afuera, participando de los mercados globales. Y esta es una parte interesantísima que quisiera yo platicarte y que podamos hacer algunas reflexiones. ¿Cómo se rige el comercio internacional? ¿Y cómo fue participando México en el comercio internacional? Y yo creo que uno de los temas centrales, justamente a mediados de los 80, es la participación de México en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. El GATT fue una instancia de orden internacional que permitió regular los excesivos aranceles que ponían todos los países. Entonces, te afiliabas al GATT y en el GATT iniciabas distintas rondas de negociación por bloques económicos o por país, y eso te permitía establecer una lista de tus productos que querías seguir protegiendo y una lista de tus productos que querías ir liberando. Y entonces, en la medida que tú ibas negociando como bloque económico de países o como Estado independiente, ibas nivelando, bajando tus aranceles y negociando con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Asia, ¿no? Los aranceles que se imponían. Y este mecanismo permitió ir regulando o desregulando el comercio internacional y favoreciendo más la producción global. Entonces fue muy importante y da pauta a la formación de la Organización Mundial del Comercio. De los finales de los 80 y principios de los 90, la Organización Mundial de Comercio ha permitido ser la instancia de negociación a nivel internacional de qué tan válido o no son la imposición de medidas proteccionistas arancelarias y no arancelarias. Y esto ha permitido regular los flujos económicos globales. ¿Cuál sería una medida de protección no arancelaria? Una medida de protección no arancelaria sería, por ejemplo, el que podamos establecer para el cumplimiento, para la importación, el cumplimiento de una norma oficial. Okay. Es decir, si no cumple con una norma o una especificidad técnica, entonces el producto no ingresa. Ok, entendido. ¿No? O en el caso, por ejemplo, de los perecederos o de los alimentos, sobre todo, por ejemplo, de la carne mexicana en los Estados Unidos, si cumples un estándar, ¿no? El famoso TIP. Sí, sí. Si cumples el estándar, entras. Si no cumples el estándar, no entras. Esa es una medida no arancelaria. Ok. Y bueno, hablando de... ya hablamos de economía, nos fuimos a la parte global, macroeconómica. ¿Esto cómo afecta a los ciudadanos de cualquier país? O sea, ¿encarece los productos? ¿No los encarece? ¿Les baja la cantidad de productos entre los cuales puede elegir? Entonces, una guerra de aranceles, como le están llamando ahorita, ¿beneficia o perjudica a los ciudadanos, a los compradores del diario? Sí, yo creo particularmente que habiendo transitado por una economía de orden global como la que tenemos y que es muy difícil de cambiar, pongamos un ejemplo muy práctico para todos. El tema de la producción de la moda, ¿no? Lo que conocemos hoy como... ¿cómo es este concepto, Isaac? Que es no solamente la moda de temporada, sino el mercado de ropa más accesible. Zara. Más... Sí, como... Claro. ¿Cómo le llaman? Sí, tiene un nombre.
Lo vamos a investigar Es- para ponerlo. esta producción de ropa de temporada Ok. a bajo costo se logra o es un mercado nuevo que se logra a partir de las estrategias que las grandes empresas han encontrado para producir a bajo costo, como Zara, que es el gran ejemplo que conocemos de esta marca española que produce en aguas internacionales. ¿Por qué produce en aguas internacionales? ¿Por qué produce en buques? Porque está libre de aranceles, Cierto. de impuestos. Ahora, claro, tú dices, ¿qué tanto va a perjudicar al usuario, al ciudadano? Nos afecta mucho, por supuesto, porque entonces tendremos que sustituir bienes que anteriormente comprábamos de componentes internacionales o importados por producción nacional. Y no significa que esté mal, significa que no tendremos el mismo acceso a bienes y servicios globales. Pero si acabo yo de decir, por eso justamente quise poner ese ejemplo, si pasamos ya por tres tipos de modelo, el modelo de desarrollo estabilizador, el modelo de desarrollo compartido y el modelo neoliberal, el modelo abierto, si hemos transitado ya de una etapa de industrialización del país, una etapa de competencia entre agentes económicos cada vez más intensa en México y una participación o una competencia en un mercado global con una economía abierta, con todos los beneficios que eso significa en términos del acceso a bienes y servicios, ¿cómo vamos a participar de una economía más cerrada, de un modelo más cerrado? Va a depender del tipo de producto. Si queremos, obviamente, adquirir ahora, y esto es muy relevante, un vehículo americano va a tener un costo distinto al que tenían hace unos meses. Por ejemplo, Ford Claro. o Chrysler. No es de a gratis que el mercado mexicano tenga hoy una participación mucho mayor de empresas o de marcas de auto que antes no conocíamos o no consumíamos en México. Chinos. Claro, ya no solamente es Toyota, ya no solamente es Nissan, 40 creo ya. ahora tenemos una participación mucho más abierta y mucho más intensa de otro tipo de marcas, ¿no? Las Jack, las BYD, las JMC. JMC, todas estas marcas que hoy, la Shirei, que hoy inundan el mercado mexicano, forman parte también, sí, de este aliento del mercado global, pero sobre todo de una reducción del mercado americano. ¿Y qué está proponiendo el presidente de Estados Unidos? Y es grave para México, que aquello que se produce en otros países, como en México, hoy tenemos el Bajío en nuestro país y el Estado de México en particular, somos estados con empresas armadoras de estas grandes empresas transnacionales. ¿Qué está proponiendo el presidente de Estados Unidos? Que regrese la producción a Detroit. No está mal para la economía mexicana. Detroit es una gran ciudad. Y es clave para este concepto de la producción en América. Pero sí va a afectar a los empleos que hoy están en México, en Brasil y en otras partes del mundo. Entonces, el mercado se va a volver distinto por este tipo de aranceles con los Estados Unidos, pero como sigue siendo todavía una economía abierta, ¿no? Hoy tenemos una participación importante del Estado, el planteamiento del gobierno de la República es una participación importante del Estado en la economía, particularmente en la producción de petróleo, en las refinerías, en la producción de electricidad, en esto que han sido los sectores tradicionales, en recuperar gran parte de
de la producción nacional. Está bien, pero vamos a vivir un proceso de recomposición del mercado y vamos a ver otro tipo de marcas participando y nos afecta respecto a lo que estamos acostumbrados a consumir y nos va a volver más abiertos respecto a consumir otro tipo de bienes y de servicios de otras partes del mundo. Claro. Ahorita quiero regresar un poquito bueno, quiero que nos adentremos en el tema de tú qué opinas, cómo ves esto que está haciendo México, reaccionando obviamente a los aranceles, pero me gustaría pensar en esto un poquito. O sea, Ford, lo vamos a regresar a Detroit, sí lo vamos a regresar a Detroit, pero Estados Unidos claramente no tiene la mano de obra mexicana, que digo, aparte de que es considerada de las mejores del mundo, es muy barata, ¿no? Entonces, ¿cómo regresas Ford a Detroit en un modelo, sí, proteccionista, pero cómo le vas a hacer para costear la mano de obra y que no incremente también su costo, no solo de producción, sino de venta dentro de Estados Unidos? Sí, bueno, creo que habría que pensar un poco en el planteamiento que hacíamos al inicio de esta charla y decíamos, claro, las principales teorías económicas, particularmente Adam Smith nos dice, bueno, pues tenemos entonces los recursos naturales, la fuerza de trabajo, tu capital en tecnología, ¿sí? Y centramos el desarrollo de nuestra economía a partir de nuestros recursos naturales, lo decíamos, prácticamente el petróleo, ¿no? La producción de electricidad y lo demás. Y aquí Marshall, que es otro economista que marca la forma de ver la economía, dice, bueno, pues es que va a depender de las ventajas competitivas de cada país. Es decir, va a depender de qué tantos recursos naturales tienes, qué tanto tu fuerza de trabajo está capacitada o está competitiva a nivel del mercado global. Y desafortunadamente para nuestros países, el capital humano ha sido de bajo costo, porque ha sido poco especializado. Ha cambiado, ¿eh? Hoy tenemos capital humano altamente especializado en distintas industrias, en distintos sectores productivos, pero desafortunadamente la mayor parte de la fuerza laboral en México sigue siendo pagada a bajo costo, tanto en México como en el mercado global. Sí, sí. Entonces, ¿esta era una ventaja competitiva para nosotros como México? Sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque sí teníamos, obviamente, producción nacional por esta competitividad de los salarios, ¿no? Pero hoy estamos frente a la necesidad de, uno, generar mejores condiciones para la fuerza laboral, ¿sí? Y yo creo que este modelo va a tardar en que esto se estabilice y vamos a tener, como diría finalmente otro tercer economista que dentro de esta línea que hemos venido trabajando, Robert Slow, decía, sí, no solamente son tus recursos naturales, como dice Adam Smith, no solamente son tus ventajas competitivas, como dice Marshall, sino es tu capacidad tecnológica. Y entonces las capacidades tecnológicas de cada país van a jugar un factor fundamental. Entonces, un poco para responder la pregunta que hacías es, claro, tenemos las condiciones y las capacidades tecnológicas que nos permitan incorporarnos, tenemos la condición para hacerlo. Bueno, yo creo que México ha podido avanzar hoy en un tema central, que es, por ejemplo, la producción de los microcomponentes electrónicos, ¿no? Y donde nos hemos venido especializando cada vez un poco más, y no es de a gratis que hoy parte de la gran lucha comercial sea también con el litio, ¿no?
que es un componente central para los microcomponentes electrónicos. Las baterías y todo esto. Ahora, hablando de México, yo siempre he sido fiel creyente de que ver hacia adentro, en la economía, los productos nacionales, promover la compra de productos nacionales, siempre es sería una gran ventaja, ¿no? El que no nuestros mejores productos se vayan al extranjero, sino que nosotros tengamos productos de calidad hechos en México para consumir aquí. Obviamente pues significa un crecimiento para las empresas medianas y pequeñas para poder pues impulsar su crecimiento y al mismo tiempo pues la economía del país. Eh, ¿Qué crees que debería de hacer México en 3 sectores? Uno, el gubernamental. ¿Qué medidas debería de tener México para protegerse, para obviamente impulsar el crecimiento y para poder hacer crecer la economía, ¿no? Dos, los empresarios mexicanos deberían de buscar mejorar su producto para que se quede en México, deberían de incorporarse en tecnologías, como lo decías, en buscar mano de obra mejor, más especializada para poder exportar y quizás hasta bajar sus costos de producción. Y nosotros como ciudadanos, como sociedad, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar para ponernos en contexto de esto que está sucediendo a nivel mundial? ¿Cómo lo ves? Está bien padre tu planteamiento, Isaac. Me gusta mucho. Mira, creo que primero como gobierno, como Estado-nación, como gobierno de la República, lo que en mi opinión tendríamos que observar es cuál es la posición de México en el mercado global, uno, cómo una política económica, un modelo económico que ha mirado hacia afuera, ha permitido incrementar el crecimiento y la producción. Ahí están los datos, ¿no? Si vemos cómo era antes de 1980 el crecimiento del Producto Interno Bruto y cómo a partir de los 80 despegó hasta tener obviamente nuestra participación actual. Si observamos la participación o el comportamiento de México en el mercado global, en las exportaciones, cómo ha crecido, si observamos cómo ha disminuido la deuda también en el mercado global, obviamente con sus altibajos, ¿no? Hoy no estamos precisamente en un mejor momento, pero cómo ha ido evolucionando. Yo creo que México debiera pensar, el gobierno de la República debiera centrar su esfuerzo en cuál es la posición que México tiene hoy en el mercado global. Sí, en el mercado del norte, en donde más del 80% de nuestro comercio internacional está con Estados Unidos. Nuestra balanza comercial está orientada y debe de ser entonces una prioridad. Pero si es una prioridad, entonces no podemos entrarle a la guerra de los aranceles con los Estados Unidos. ¿Qué debe de hacer México? Debe de aprovechar las instancias internacionales. Primero, los acuerdos que tiene firmados, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Antes Telecán. Revisar los capítulos que forman parte de ese acuerdo. Defender a los productores y a los prestadores de servicios mexicanos en términos del acuerdo, que me parece que ha sido un acuerdo muy importante desde la posición mexicana. Hemos tenido grandes negociadores internacionales, tanto gubernamentales como del sector privado, acompañando al gobierno, y hacer uso de otra instancia que es fundamental, que es la Organización Mundial del Comercio, y defender ante estas instancias nuestra posición. Los
las grandes empresas internacionales o transnacionales que producen en México con capital mexicano o con participación de capital mexicano, no solamente seguir invirtiendo, creyendo en México, en estas capacidades que tenemos, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a capital humano cada vez más especializado, apostarle a la especialización, formar a nuestra gente, capacitar a nuestra gente, poner a competir a nuestra gente, mandar a nuestra gente al extranjero a que conozca los procesos, que se especialice y que regrese y que desarrollemos más capacidades a nuestras tecnologías. Pero lo más importante, en mi opinión, a que no perdamos de vista las instancias que también tienen, como el International Chamber of Commerce, como el ICC en México, que permiten el cuidar la participación, el negociar y establecer mecanismos de solución de controversias internacionales en el comercio global. Y yo creo que los empresarios hoy tienen un papel fundamental en creer en México y en nuestras capacidades. Y finalmente, nosotros como ciudadanos, desde la perspectiva, uno, de los jóvenes que se están preparando hoy, me parece que es importante apostarle a las ingenierías, apostarle a la economía, apostarle a los mercados, a la mercadotecnia, a las relaciones internacionales, a las relaciones económicas internacionales, a desarrollar precisamente una generación de gente que pueda innovar y producir, pero también de participar de los mercados y de entender los mercados cada vez mejor. Entonces, yo creo que hoy es un llamado también a los jóvenes, a quienes se están formando, a que con esta visión global entiendan su posición, sí como agentes productivos, como profesionistas, pero no viendo solamente la participación en el mercado local, sino en el mercado global, cada vez más internacionalizado. Y finalmente, nuestra posición como consumidores, que es sí aprender a consumir lo importado, lo que nos gusta, no podemos abstraernos de los mercados globales, pero también es un llamado a apreciar mejor lo que producimos en México. Y esta visión hacia lo verde, ¿no? Hacia lo ecológicamente responsable, hacia lo que beneficia a las comunidades y a las localidades en México, y es decir, a lo que se produce por nuestras comunidades y grupos originarios, a lo que se produce en los mercados locales, pero también a apreciar lo que es el desarrollo de los nuevos emprendedores y de los mercados locales que hoy cada vez más mujeres y hombres jóvenes están desarrollando, que son los emprendedurismos sociales. Mira, está padrísimo. Dos cosas quiero resaltar. Una, el que nuestra mano de obra, nuestros empresarios, nuestros estudiantes salgan de México, conozcan y regresen, me parece fundamental. Sustantivo. Y que hoy los jóvenes también entendamos, porque lo he tenido muy cerca, que hay que invertir también en nuestro país, y no quiere decir que te tengas que quedar aquí, estudia aquí, vive aquí, pero he escuchado mucho, es que yo quiero terminar mi carrera, me quiero ir a vivir a Londres. Ajá, ¿a qué os ir a vivir a Londres? No, quiero hacer mi carrera en Londres y en Inglaterra, y está muy bien, lo veo bastante correcto, pues es una decisión muy personal, pero creo que también tenemos que empezar a ver si nos podemos ir a profesionalizar fuera de nuestro país, pero hay que regresar a nuestro país a hacer lo que nos toca. Sí. Y nos toca ser responsables en que sí tenemos que emprender en nuestro país, sí tenemos que aportarle a nuestro país nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras habilidades en pro de que nuestra sociedad siga avanzando, ¿no? No nos podemos quedar fuera y decir,
me quiero ir a insertar a otra economía o a otra sociedad, en donde quizás están un poco más avanzados en el tema que a nosotros nos interesa, pero ¿por qué no venir a poner esas piedras acá? Y que muy pronto, en 6 10 años, estemos al nivel, o sea, impulsar a que el nivel mexicano en el área que tú quieras esté para que la gente se quiera quedar y quiera venir de otros países a hacer lo mismo acá. Creo que es un llamado muy interesante a los jóvenes y que tienen que ponerlo en contexto, lo tienen que tener en la mente, hay que regresar a hacer las cosas y aportarle a nuestro país. Gracias por ese comentario, porque No, al era bien contrario. importante mencionarlo. Y bueno, para cerrar, yo tengo una pregunta más personal. Perdóname, Isaac, algo bien importante que acabas de decirme, que tú estás subrayando algo central. Sí, formarnos en México y en cualquier otra parte del mundo, sí especializarnos, sí aprender de otros modelos, de otras culturas, de otras sociedades, pero nunca perder el valor de nuestra mexicanidad, Totalmente de el acuerdo. valor de ser mexicano, que creamos en nosotros, que creamos en este hermoso y gran país que muchos quisieran. Y que no perdamos de vista que los mexicanos tenemos presencia ya en los mercados globales de manera muy importante. Solamente pensemos, 1 de cada 10 mexicanos vive en los Estados Unidos. 1 de cada 10. Es muchísimo. Y lo que representa para el sistema económico norteamericano y para el sistema político norteamericano la participación de México. Y lo que significa nuestro territorio, nuestras capacidades productivas y nuestra gente para otras economías, nos hacen pensar en que el valor de México debe de recuperarse y debe de potencializarse. Me gusta mucho eso que dices. Claro, o sea, poniéndolo en perspectiva te das cuenta de que México tiene un peso increíble en la economía global. Imagínate lo que sería traer a nuestra gente de vuelta, invertir en nuestro país como debe de ser y hacerlo crecer. Yo creo que estamos en un gran momento para Muy bien. hacerlo. Pero bueno, te quería hacer una pregunta un poquito más personal para cerrar este capítulo. A mí, yo quiero que me digas desde tu punto de vista, desde todo tu conocimiento y tu experiencia en estos temas, eh, nuestro secretario de Economía hoy, ¿qué te parece su desempeño? ¿Qué te parece su forma de manejar estos temas ahorita? Mira, me parece que la presidenta Sheinbaum no se ha equivocado en incorporar a su gabinete a Marcelo Ebrard. Y más en la posición que le ha dado como responsabilidad. Tenemos un secretario de Economía que en principio es internacionalista, ¿no? Es mi colega, De ahí viene mi pregunta. es mi colega, él formado en el Colegio de México, tiene una sólida formación académica, pero además tiene como secretario de Economía, como ministro de Economía, a un hombre que ya fue canciller, es decir, a un hombre que ya tuvo a su cargo, a su responsabilidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que conoce la diplomacia bilateral con los Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos. Ahí Roberto ha sido un tema central y sigue siendo también subsecretario hoy. Y que conoce también la diplomacia multilateral, conoce la participación y la importancia que tiene el entender a los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, entre muchos otros, y que será un elemento central para el desempeño económico del país, ¿no? En esta etapa de cambio y de transformación tanto de México como de los mercados globales. Yo creo que la presidenta Sheinbaum tiene a un hombre valioso en la Secretaría de Economía. Es mi Buenísimo. opinión. Pues que sea lo mejor
para México. Vamos a estar platicando de esto porque el tema va a seguir avanzando, nos Sin vamos a duda. seguir encontrando varias sorpresas que al final, tú lo decías, nada está descontextualizado, entonces Sí. esto va a seguir avanzando. Pues Érico, muchísimas gracias. Gracias a ti, Isaac. Ha sido una buena Gran mañana. plática como siempre. Gracias, siempre un placer. Gran plática y pues los invitamos a que nos sigan viendo, que nos sigan en redes sociales. ¿Para qué las vamos a poner? Octavio las va a poner por ahí. Y pues bueno, muchas gracias. Capítulo 3, aranceles. Síganos en Politiza.